Antes que nada te pido que te suscribas a Jaco Studios. Ahora sí, que comience el vídeo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el anterior episodio hablamos de la guerra polaco-soviética, ya que esta fue una guerra bastante importante, ya que significó dos cosas. Uno, que un país con buena logística podía derrotar al ejército ruso, que por esa época le estaba ganando a todos los países. Y dos, impidió que el comunismo llegara a Europa Central, ya que si Polonia hubiera perdido esta guerra, lo más posible es que Rusia hubiera invadido Alemania para expandir el comunismo. Y ahora vamos a ver la batalla que marcó un antes y un después en esta guerra, la batalla de Varsovia. Así que comencemos. Primero pongámonos en contexto. La guerra polaco-soviética la estaba ganando Rusia. Si bien a Polonia les fue bien, incluso llegando a la famosa ciudad de Kiev, el ejército ruso contraatacó y entró incluso hasta el centro del país polaco, llegando a las afueras de Varsovia. La capital corría mucho riesgo y de hecho unos días antes del conflicto, todos los embajadores, menos el de Gran Bretaña y del Vaticano, se fueron de Varsovia, la capital de Polonia. Pero se preguntarán, ¿cuál era el plan ruso? Bueno, pondré el nombre. Este señor planeó rodear Varsovia cruzando el río Vístula cerca de esta localidad, al norte y al sur de la ciudad, y atacarla desde el noreste. Con sus 24 divisiones, esperaba casi 140.000 soldados, esperaba repetir la clásica maniobra de este señor, quien durante el levantamiento de noviembre de 1831 cruzó la Vístula a la altura de Torun y llegó a Varsovia casi sin oposición. Este movimiento ayudaría también a eliminar las fuerzas polacas de Gdansk, el único puerto por el que podrían recibir armas y suministros. Como vemos, Polonia no estaba muy bien precisamente. La debilidad principal del plan soviético era la escasez de defensa en el flanco sur, protegido solo por las zonas pantanosas de Pinsk. La mayor parte del frente suroccidental soviético estaba participando en la batalla de Lvov, que fue una batalla de la guerra civil rusa en donde los ucranianos tuvieron algo que ver. Como dije en el anterior vídeo, Ucrania estuvo en un par de batallas. Y el plan de Polonia, resistir hasta que el enemigo se le quitará la moral y se retirará. Esta primera fase le fue muy bien a los rusos o los bolcheviques, que avanzaron dentro del territorio polaco en dirección a Varsovia. Concretamente, el 16º ejército se trasladó hacia Varsovia. El ataque final soviético a Varsovia comenzó el 12 de agosto con el asalto del 16º ejército al pueblo de Radzimin, a tan solo 23 kilómetros de la capital Varsovia. El éxito del ejército ruso obligó a Pilsudski a adelantar sus planes un día. Son nombres rusos, así que no me pidan mucho. La primera fase del plan de Pilsudski comenzó un día después, el 13 de agosto, tras el ataque frontal del ejército rojo al puente de Praga. El 14 de agosto, Radzimin cayó definitivamente ante las manos del ejército rojo, con lo que el frente del general Sirotsky resultó muy dañado. El quinto ejército polaco tuvo que enfrentarse en la defensa de la fortaleza de Modlin a 3 divisiones rusas, los ejércitos tercero, cuarto y quinto. El sector Modlin tuvo que ser reforzado por la brigada siberiana y la 18ª división de infantería. Ambos eran grupos experimentados en el campo de batalla. El quinto ejército consiguió resistir hasta el anochecer gracias a los apoyos recién llegados. La segunda fase, de 3, ya vengo avisando, es más favorable para los polacos. ¿Se acuerdan de que en el sur los rusos no tenían muy buenas defensas? Bueno, eso les jugó en contra. La 27ª división de infantería del ejército rojo consiguió llegar al pueblo de Isabelín, a 13 kilómetros de la capital. Este fue el punto más cercano a Varsovia que alcanzaron las tropas rusas, ya que prácticamente a partir de ese momento las fuerzas de contraataque polacas consiguieron controlar la situación. Tuchachevsky, creyendo que todo estaba saliendo según lo planeado, cayó en la trampa de Pilsudski. La marcha rusa a través de la Vístula en el norte estaba llegando a una zona que había sido prácticamente evacuada, en la que quedaban pocas tropas polacas destinadas a desviar la atención rusa mientras se llevaba a cabo el contraataque. Por otro lado, al sur de Varsovia,
Tukhachevsky dejó solamente un pequeño estancamiento para cuidar las vitales conexiones entre los frentes noroccidental y suroccidental. El grupo de Mosir, al que se le había asignado esta tarea, contaba con tan solo 8.000 hombres. Otro error ruso neutralizó al primer ejército de caballería soviético de Seimon Budyonny, el grupo más temido por Pilsudski. El alto mando soviético, bajo la insistencia de Tukhachevsky, ordenó a la caballería avanzar hacia Varsovia desde el sur, pero Budyonny no obedeció esta orden debido a las rencillas existentes entre los generales del frente suroccidental. Esto influyó en los juegos políticos de Joseph Stalin, jefe del frente suroccidental en aquel momento, las cuales contribuyeron a la desobediencia de Yegorov y Budyonny hacia el alto mando. Stalin, buscando la gloria personal, quería capturar la ciudad industrial de Lvov. Finalmente, las fuerzas de Budyonny, quien apoyaba a Stalin, marcharon hacia Lvov en lugar de Varsovia, retirando un importante apoyo de las fuerzas que atacaban la capital. El quinto ejército polaco contraatacó el 14 de agosto, cruzando el río Wrocław. Se enfrentó a las fuerzas combinadas de los ejércitos tercero y decimoquinto, que por separado eran bastante superiores numérica y técnicamente a los polacos. El combate de Nasielsk duró hasta el 15 de agosto y supuso prácticamente la destrucción de todo el pueblo y la derrota polaca. Sin embargo, el avance soviético hacia Varsovia y Moldin fue detenido el 15 de agosto. Ese mismo día, las tropas polacas recuperaron Rancimi, lo que mejoró la moral polaca. Desde ese momento, el general Władysław Sikorski del quinto ejército presionó a las exhaustas tropas polacas lejos de la capital en un ataque relámpago. Se puede decir que si bien aquí Polonia sufrió varias derrotas, poco a poco estaba otra vez tomando las riendas de esta batalla. Y pues la tercera fase ya es la derrota del ejército ruso. El 16 de agosto, el grupo de asalto liderado por Joseph Pilsudski comenzó a avanzar hacia el norte desde el río Wypres y se dirigió hacia las posiciones del grupo Mosir, el cual contaba con tan solo 2 divisiones repartidas a lo largo de 150 kilómetros. El primer día de la contraofensiva, solo una de las 5 divisiones polacas tuvo que enfrentarse a las fuerzas rusas, mientras que las otras 4, apoyadas por la caballería, consiguieron avanzar 45 kilómetros sin oposición. Estaba muy bien la moral rusa. Antes de llegar la tarde, la ciudad de Moldava ya había sido recuperada por el grupo de asalto y las líneas de comunicación rusas habían sido cortadas. Incluso Pilsudski estaba sorprendido por este temprano éxito. Las unidades del grupo de asalto cubrieron 70 kilómetros en 36 horas, en menos de 2 días, cortando la ofensiva soviética y prácticamente sin encontrar resistencia. El grupo Mosir fue derrotado el primer día de la operación, por lo que los distintos ejércitos polacos encontraron una importante separación entre los frentes rusos y explotaron esta situación, continuando su ofensiva hacia el norte contra el sorprendido y confundido ejército ruso. El 18 de agosto, Mikhail Tukhachevsky, en los cuarteles centrales de Minsk, a 500 kilómetros al este de Varsovia, fue consciente del alcance de su derrota y ordenó a las tropas que aún estaban en el campo de batalla que se retirasen, reagrupasen. Su intención era organizar la línea del frente ofensivo, frenar el ataque polaco y remontar la iniciativa, pero sus órdenes o bien llegaron tarde o bien ni siquiera fueron recibidas. El general soviético del tercer cuerpo de caballería continuó su avance hacia Pomerania y se enfrentó al quinto ejército polaco, el cual, tras haber conseguido expulsar a los bolcheviques, habían ido en su persecución, con el objetivo de cortar la retirada del enemigo. El primer ejército polaco completó extraordinariamente el camino desde Lubartov hasta Bialystok, unos 260 kilómetros, en tan solo 6 días. Los soldados lucharon en 2 escaramuzas y durmieron unas pocas horas al día. Su sacrificio fue premiado cuando el 16º ejército soviético fue detenido y la mayoría de sus soldados tomados prisioneros. Consecuencias: pues Polonia, si bien logró derrotar a los rusos en esta batalla y cambiar las tornas de la guerra, quedaron bastante debilitados y su idea era hacer un embolsamiento que al final no funcionó completamente. Y el ejército ruso pudo reorganizarse y poder hacer una línea defensiva que al final los polacos tuvieron que destruir en la batalla del río Niemen. Pero bueno, eso ya está explicado en el video anterior. Y pues para los rusos la derrota total, ya que la mayoría de sus
de su ejército, además de que tras esta derrota tuvo la moral muy baja, fue tomada prisioneros. Las fuerzas de combate de los polacos fueron entre 113.000 y 123.000 soldados, y los rusos fueron de 100.000 a 140.000. Los polacos sufrieron 4.500 muertes, 22.000 heridos y 10.000 desaparecidos, mientras que los rusos tuvieron de entre 15.000 a 25.000 muertos, heridos o desaparecidos, unos 20.000, 25.000, 65.000 capturados y bueno, esta ha sido la batalla de Varsovia. Espero que te haya gustado, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Y nada más, ya somos más de 100 subs. Chao.